Resumen del Catecismo para adultos. Buscad al Señor. Mistagogia. Tema 46. Dadles vosotros de comer. El sacerdocio se ejerce sobre la tierra, pero pertenece al orden de las instituciones celestiales. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por Jesús. Pero llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Tras la ascensión de Jesús a los cielos, continuó su misión mediante los 12 apóstoles, a quienes confirió diversos poderes espirituales, tales como bautizar, sanar y perdonar los pecados. De este modo, la misión de Jesús permanece vigente a través de la Iglesia hasta nuestros días. Aunque todos los cristianos forman parte de la Iglesia, algunos actúan como representantes de Cristo ante la comunidad y ejercen funciones en su nombre para ser instrumentos de Dios en la salvación del pueblo. Estos representantes son los sacerdotes, llamados por Dios para esta labor. Cuando celebran la Eucaristía y administran los sacramentos, los sacerdotes actúan en representación de Jesucristo sacerdote. Al proclamar el Evangelio y predicar la palabra de Dios, ejercen su función profética, reflejando a Jesucristo profeta. Asimismo, al guiar espiritualmente a los fieles con el propósito de alcanzar la santidad, representan a Jesucristo como pastor. Finalmente, cuando sirven al pueblo de Dios siguiendo el ejemplo de Jesús, se identifican con Jesucristo Rey. El orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos, es, pues, el sacramento del ministerio apostólico. Comprende 3 grados, el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la Iglesia un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Toda la comunidad de los creyentes es, como tal, sacerdotal. Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su vocación propia, en la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por los sacramentos del bautismo y de la confirmación los fieles son consagrados para ser un sacerdocio santo. El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros, y el sacerdocio común de todos los fieles, aunque su diferencia es esencial y no solo en grado, están ordenados el uno al otro. Ambos, en efecto, participan, cada uno a su manera, del único sacerdocio de Cristo. ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal y vida de fe, de esperanza y de caridad, vida según el Espíritu, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su Iglesia. Por esto es transmitido mediante un sacramento propio, el sacramento del orden. En el servicio eclesial del ministro ordenado es Cristo mismo quien está presente en su Iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la Iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa en persona Christi Capitis. Por el ministerio ordenado, especialmente por el de los obispos y los presbíteros, la presencia de Cristo como cabeza de la Iglesia se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes. Según la bella expresión de San Ignacio de Antioquía, el obispo es imagen viva de Dios Padre. El sacerdocio ministerial no tiene solamente por tarea representar a Cristo cabeza de la Iglesia ante la asamblea de los fieles, actúa también en nombre de toda la Iglesia cuando presenta a Dios la oración de la Iglesia y sobre todo cuando ofrece el sacrificio eucarístico. El ministerio eclesiástico, instituido por Dios, está ejercido en diversos órdenes por aquellos que ya desde antiguo reciben los nombres de obispos, presbíteros y diáconos. La doctrina católica, expresada en la liturgia,
el magisterio y la práctica constante de la Iglesia, reconoce que existen dos grados de participación ministerial en el sacerdocio de Cristo, el episcopado y el presbiterado. El diaconado está destinado a ayudarles y a servirles. Que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros como al Senado de Dios y como a la Asamblea de los Apóstoles, sin ellos no se puede hablar de Iglesia. El Concilio Vaticano II enseña que por la consagración episcopal se recibe la plenitud del sacramento del orden. De hecho se le llama, tanto en la liturgia de la Iglesia como en los Santos Padres, sumo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado. La consagración episcopal confiere, junto con la función de santificar, también las funciones de enseñar y gobernar. En efecto, por la imposición de las manos y por las palabras de la consagración se confiere la gracia del Espíritu Santo y se queda marcado con el carácter sagrado. En consecuencia, los obispos, de manera eminente y visible, hacen las veces del mismo Cristo, Maestro, Pastor y Sacerdote, y actúan en su nombre. El Espíritu Santo que han recibido ha hecho de los obispos los verdaderos y auténticos maestros de la fe, pontífices y pastores. Los presbíteros, como colaboradores diligentes de los obispos y ayuda e instrumentos suyos, llamados para servir al pueblo de Dios, forman con su obispo un único presbiterio, dedicado a diversas tareas. En cada una de las comunidades locales de fieles hacen presente de alguna manera a su obispo, al que están unidos con confianza y magnanimidad, participan en sus funciones y preocupaciones y las llevan a la práctica cada día. Los presbíteros solo pueden ejercer su ministerio en dependencia del obispo y en comunión con él. La promesa de obediencia que hacen al obispo en el momento de la ordenación y el beso de paz del obispo al fin de la liturgia de la ordenación significa que el obispo los considera como sus colaboradores, sus hijos, sus hermanos y sus amigos y que a su vez ellos le deben amor y obediencia. En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, a los que se les imponen las manos, para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio. En la ordenación al diaconado, solo el obispo impone las manos, significando así que el diácono está especialmente vinculado al obispo en las tareas de su diaconía. La ordenación de un obispo, presbítero o diácono se realizará preferentemente en domingo y en la catedral, dentro del marco de una celebración eucarística, procurando la mayor asistencia posible de fieles debido a la importancia que este acto representa para la vida de la Iglesia. El rito esencial del sacramento del orden está constituido, para los 3 grados, por la imposición de manos del obispo sobre la cabeza del ordenando, así como por una oración consagratoria específica que pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y de sus dones apropiados al ministerio para el cual el candidato es ordenado. Además del rito esencial, se llevan a cabo una serie de ritos complementarios. Al obispo se le unge la cabeza con crisma, en señal de su identificación con la función de Cristo. Se le entrega el Evangelio, que deberá predicar en su diócesis. Asimismo, se le coloca el anillo en el dedo, símbolo de su desposorio con la Iglesia, y se corona su cabeza con la mitra, lo cual representa su autoridad magisterial y su alta responsabilidad como maestro del pueblo de Dios. Finalmente, se le entrega el báculo pastoral, que simboliza el cayado del buen pastor. A los presbíteros se les coloca la estola y la casulla, que son los ornamentos correspondientes a su nuevo servicio en la Iglesia. También se les unge sus manos como símbolo de su misión sagrada y se les entrega el cáliz lleno junto con la patena, recordándoles que deberán ofrecer el sacrificio por la comunidad y orientar su vida en torno a ello. Al diácono, después de su ordenación, se le viste con la estola cruzada y la dalmática. Posteriormente, recibe el libro de los Evangelios, recordándole que tiene la responsabilidad de proclamarlo, leerlo y moldear su vida según la enseñanza contenida en la palabra. Oh Jesús, Pontífice eterno, buen pastor, fuente de vida, que por singular generosidad de tu dulcísimo corazón nos has dado nuestros sacerdotes para que podamos cumplir plenamente los designios de santificación que tu gracia inspira en nuestras almas, te suplicamos, ven y ayúdalos con tu asistencia misericordiosa.